Muy bien, continuamos entonces con la clase, ¿no? Entonces, este cuadro que están viendo ustedes, lo están viendo, ¿verdad? El cuadro 25. Cálculo de costo de materia prima y transporte en la planta, dice, ¿no? Aquí, miren. Entonces, esta es la distancia promedio, es lo que tiene que recorrer para transportar una tonelada, 45 kilómetros. En Tolomosa 40, en Pantalla 55. La producción disponible en los tres lugares es de 1000 toneladas métricas. Hay materia prima. El costo de la uva en Camargo, en Tolomosa, en Pantalla es diferente, ¿cierto? Tiene mayor precio en Camargo, menos en Tolomosa y menos aún en Pantalla. El costo de transporte, sí, va a ser de bolivianos. Tenemos que de 1.125.000 bolivianos, de Tolomosa 1.080.000 y de Pantalla 1.100.000. ¿Por qué razón? Porque fíjense, la distancia es diferente. Entonces vamos a dividir acá, porque Luis Peñalosa está pidiendo su acceso. Tenemos 1.125.000, es el costo de transporte. Y tenemos que transportar 1000, entre 1000, 1125, entre 45, 25. Aquí está el costo de transporte. Este es el costo de transporte de la uva, de las 1000 toneladas. Sí, las 1000 toneladas vamos a transportar a una distancia promedio de 45 y además nos han dado el costo de transporte. Aquí debe estar la información. El flete es de 25 bolivianos por tonelada por kilómetro. Entonces vamos a multiplicar 25 por 45, 25 por 45 y multiplicamos por 1000. Por 1000 el resultado es 1.125.000. Voy a hacer este cálculo y para eso voy a salir aquí al pizarrón para que podamos hacer todos juntos. Mientras tanto, entramos acá. Esta es la forma más elemental, pero tienen que aprender a hacerlo. Un momentito, por favor. Estén ubicando ustedes, por favor. Pues bien, para darles un ejemplo nada más cómo es el cálculo de transporte elemental, pero hay que tomar en cuenta. Miren, dice que el costo del flete dice que es de 25 bolivianos por tonelada métrica y por kilómetro. Este es el flete. ¿Están viendo? A ver, veamos. Creo que no están viendo. Vamos a ver. Ah, no, ahí está pues, el flete acá. El flete, ¿también?
Lo que pasa es que yo no veo muy bien este lado, ¿no? Entonces el flete es de 25 bolivianos por... Dice que se va a comprar, se compra igual 1000 toneladas métricas. 1000 toneladas métricas. Bien. Pero además se tiene que haber un recorrido. Tiene que haber un recorrido aproximadamente, para el caso de Camargo, dice 40 kilómetros por tonelada métrica. Esa es la información que tiene. Volvamos nuevamente a nuestro ejemplo. Voy a compartir la pantalla. Acá está la información. Ustedes también ya la pueden ver en este momento. Dice, para Camargo no habían sido 40, habían sido 45. Esto es 45. 45 kilómetros solamente, perdón. Estos son 45 kilómetros promedio, no es por tonelada métrica. Acá porque vamos a compatibilizar las unidades. 45 kilómetros. Se compra 1 millón. ¿Sí? Entonces ahora simplemente, ¿cómo podemos calcular el costo de transporte? ¿Sí? Este cálculo de transporte. Entonces dejo ahora ahora vamos a calcular el costo de transporte simplemente, ¿no? El costo de transporte que va a ser igual. Costo de transporte. Costo de transporte. Es elemental la fórmula, va a ser 25 bolivianos por tonelada métrica guión kilómetro por 1000 toneladas métricas y por 45 kilómetros, que es el promedio, ¿no? Entonces, kilómetros con kilómetros se van, toneladas métricas con toneladas métricas se van, y multiplicamos 25 por 1000, son 25.000, y 25.000 por 45, pues el resultado es 1.125.000 bolivianos, que es el costo de transporte. A este costo de transporte le voy a agregar el costo de la materia prima. Costo de la materia prima. Materia prima. El costo de la materia prima, ¿sí? Tenemos como información, es igual a 3.000. Vamos a ver. Voy a volver aquí a compartir la pantalla. El costo de la uva es de 3 millones, ¿no? 3 millones, porque va bajando, ¿no? Esto es 3.000 la tonelada métrica. Aquí está la información. Vamos a ver, aquí está la información. Dice así. Para el costo promedio de la uva es de 3.000 puesto en finca para Camargo. Entonces, como vamos a transportar 1.000 toneladas, entonces su costo va a ser igual a 3 millones. Y eso es lo que quiero mostrarles acá. Acá. Entonces, la materia prima vale 3 millones. 3 millones. 3 millones. Por lo tanto, si el comprar y transportar para Camargo corresponde a 4.125.000 bolivianos. 125.000 bolivianos. Este ejercicio que acaban de ver ustedes en el pizarrón, el que están viendo acá, este ejercicio es exactamente el que se reproduce acá. Aquí. Ahí está. Miren, a ver, vamos a pasar un momentito. Aquí está. Miren, estos son las distancias promedio. Esta es la producción disponible en los 3 lugares. El costo de uva es diferente. Para Camargo es de 3 millones, para Tolomosa es de 2.850.000, porque el precio es diferente para Camargo. Miren, para acá, para Tolomosa, aquí para la finca en Camargo, les aparece un momentito. 2.850 bolivianos por tonelada métrica para Tolomosa. Es el precio de la uva. Y 2.700 bolivianos por tonelada métrica para Pacaya. Entonces, esa información que acabo de mostrarles, se los estoy colocando acá. Son diferentes
son diferentes los costos, ¿no? Del flete. El flete es diferente. Entonces, en este caso, el precio de compra de la uva es menor en Tonomosa que en Camargo y Palcaya menor que Tonomosa y Camargo. Los datos están arriba, entonces lo único que teníamos que haber hecho era multiplicar por 1000 toneladas métricas y aquí está el costo de la uva para los 3 lugares, más el costo de transporte que ya les he explicado cómo se tiene que calcular. Para ello retorno nuevamente acá a este cuadro, aquí a esta partecita de acá, aunque la proyección no es la mejor de las que tengamos, pero sí se comprende, ¿no? Aquí está el costo de transporte, por el flete, la cantidad que se va a comprar, el recorrido promedio y calculamos el costo de transporte. Ya estamos viendo que de esa manera se puede obtener el valor del costo de transporte y de compra de la materia prima. Entonces aquí tengo que compartir nuevamente pantalla. Ahí tienen la pantalla. De esa manera, sé que el costo total de transporte y compra de materia prima es diferente en los 3 lugares. Es más costoso en Camargo que en Tolomosa y Palcaya en Tarija. Muy bien. Pero sigamos observando qué es lo que pasa luego. Otro de los elementos en la microlocalización de mucha importancia es la eliminación de los desperdicios. Hay una ley, y esa ley es la ley 1333 del medio ambiente y sus correspondientes reglamentos que reglamenta la eliminación de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Dependiendo de la empresa en la que estamos, va a haber eliminación de residuos sólidos. Como les decía en un principio, ¿sí? De que van a existir, hasta en la actividad informática, hay sólidos que se tienen que eliminar, ¿sí? Son los computadores viejos que no sabemos qué hacer, ¿no? Ahí en los ministerios de servicios, así que galpones de computadores viejos que no pueden dar o no los dan de baja, no sé qué será, pero ahí está, ¿no? Ahí están, alguna vez habrán sacado uno que otro repuestos, pero han pasado de moda, de manera que ya no se sabe qué hacer porque es basura. Imagínense lo que pasa ahí, en esa actividad que es más limpia que cualquier otra, también hay generación de residuos sólidos, así que usted se puede imaginar en una empresa como PIL, por ejemplo, la cantidad de residuos sólidos que genera. Y todas las empresas de producción de bienes y o servicios generan residuos sólidos, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿y qué pasa con el teleférico? El teleférico es una de las actividades de producción de servicios más limpia que existe, pero de todos modos, fíjense, siempre genera residuos sólidos, ¿no? Al botar los ticketcitos, ya están generándose residuos sólidos. Hay generación, fíjense, en todo sentido va a haber generación de residuos sólidos. En otras empresas hay generación de residuos gaseosos, ¿no? O líquidos, que es lo peor aún. Entonces, hay que analizar, sí, dependiendo de dónde queremos producir, pero les comento de que cada país tiene su propia legislación. La legislación boliviana no es tan dura como la chilena, ¿sí? No se olviden que ya Chile prácticamente es un país ya del primer mundo, ¿sí? Y donde la reglamentación, ¿sí? Al tratamiento de los residuos es mucho más riguroso que en el país, de hecho. Entonces, si quieren instalarse en Chile, van a tener que consultar, ¿sí? A los especialistas cuál es la legislación para este tipo de actividad. Condiciones de vida. Miren, pareciera no ser importante, ¿no? Las condiciones de vida, pero las personas sí van allá donde se dan las mejores condiciones de vida posible. Claro, es que si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que trabajar en Potosí que trabajar en La Paz, ¿no? Entonces, si bien hay electricidad, agua, alojamiento, todo en la ciudad de Potosí, las condiciones de vida en el invierno son tremendamente rigurosas, ¿no? Son rigurosas. Es decir, se trabaja a menos 0 grados centígrados, ¿sí? Por un lado, por otro lado, no existen tantos centros de diversión o recreación como existen en La Paz para
la persona, para la familia, ¿no? Los servicios de gastronomía son menores que en la ciudad de La Paz. Entonces, estos son algunos elementos que tenemos que les pongo en tapete para poder discutir, ¿sí? Pero aparte de aquello, fíjense, es importante, dice, prever la dotación de viviendas. Si en el lugar no hay viviendas, entonces me obliga la ley, sí, a dotar las viviendas a los trabajadores. Yo no puedo dejarles, pues, que trabajen en una vivan en una carpita, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por eso que normalmente las industrias se establecen en las ciudades, ¿no? Porque ya los obreros tienen sus casas. Pero si queremos implementar en el sureste potosino, por más abajo de Uyuni, entonces tenemos que pensar en la construcción de viviendas y además de servicios de salud y además servicios de educación para los trabajadores. Entonces, miren, después de la debacle que se produjeron en el precio de los minerales en 1983 en la WP y, por supuesto, a la quiebra total de la Comibol en 1986, el cierre de varias operaciones mineras, los colegios y hospitales que habían servido colegios en el Consejo Central Sur, Portatás y Santana, en todo ese lugar, quedaron así abandonados, ¿no? Entonces, fíjense, pero, ¿por qué? Bueno, quedaron abandonados, pero fíjense, y muy lindas infraestructuras que hizo la Comibol para dar educación, ¿sí? A sus hijos y los hospitales para dar salud a los obreros y a las familias de estos. Entonces, la ley obliga, bueno, y la Comibol, como es una empresa perteneciente al Estado, entonces, a través de la presión de sus trabajadores, hicieron instalar así interesantes hospitales, ¿no? Bueno, y ahí están, así funcionó. Y necesitamos entonces, ¿no? para estas condiciones de vida, no solamente centros de recreación, sino también hospitales, colegios, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, en estas situaciones también tenemos que pensar en las pulperías, ¿no? Entonces, cuando están así alejados los centros de trabajo, entonces, como la época de la Comibol se ocupaba de dotar carne, pan y algunos otros alimentos más, ¿no? Para la sobrevivencia de sus trabajadores. Y deben estar adjuntos a nuestro proyecto, sí, otros centros recreación para ir a comer, ir a divertirse, ir a bailar, mercados para comprar, restaurantes para comer, farmacias, hospitales, transporte, telecomunicaciones. Necesito entidades financieras para poner mi platita ahí, ¿no? Para poder mandar, para que me manden, etcétera, para hacer transacciones. Necesito bancos. Entonces, estos son otros de los elementos, ¿sí? Necesarios para la microlocalización. Pero esta es una, fíjense, aquí estoy hablando, y para nuestro país creo que algunas veces es importante hablar de esto, porque fíjense, se refiere a la actitud de la población con relación al proyecto. Miren, ahí están los estudiantes de la UPEA saliendo a protestar, ¿no? Con sus banderas y todo en sus épocas, ¿no? No son los pititas, ¿no? Son estudiantes. Y fíjense, ya les había comentado de este caso de Villavesia, ¿no? Había una empresa que estaba queriendo instalar una planta de producción de cobre, de carbonato de cobre, ¿sí? O con vestigios de cobre, o sea que iba a servir, sí, para mejorar la introducción de micronutrientes a la tierra y mejorar los cultivos. Sin embargo, atención por favor, sin embargo, esta comunidad de Villavesia, en Camataquí, se alzaron y opusieron tenazmente a la ejecución del proyecto y se fue motivo de escándalo nacional, ¿no? Sí, bloqueos de caminos, etcétera, etcétera, porque el temor de que los elementos, los ácidos para la lixiviación que se utilizaran, o sea, podrían contaminar, sí, las fuentes de abastecimiento de agua que bajan a ese pueblo. Y fue la actitud del pueblo, de ese pueblo, que determinó de que no se llevara a cabo el proyecto, de que no concluyera el proyecto.
Bien, o sea, los que acabo de indicar dice que son los más importantes para nuestro estudio, pero existen algo así como 300 factores de localización que no siempre se requieren, ¿sí? Al momento de evaluar los proyectos, pero si ameritara, entonces hay que analizarlo más con un poco de inteligencia para darle una cierta ponderación dentro de los factores que necesitamos posteriormente utilizarlos para calificar el mejor lugar para donde se pueda localizar. Entonces, el autor dice, considera que podría incluir en la microlocalización cercanía a las fuentes de abastecimiento, costo y disponibilidad de los terrenos, topografía de los suelos, disponibilidad y calidad de las utilities, espacio para la expansión de la planta, talleres de mecánica, carpintería, automotores y electrónica, servicios de educación y salud, de manera resumida y general. Ahora, si una empresa necesita incrementar otros elementos más para hacer la calificación en el proyecto, entonces hay que incorporarlos, ¿cierto? De la experiencia de los analistas es la que puede determinar, considerar todos los factores expuestos, parte de ellos o incorporar otros, lo que acabo de indicarlos en dependencia del tipo de proyecto. No existe una regla que determine su utilización, sino la necesidad de estudiar para disminuir la incertidumbre y elegir un emplazamiento que mejor optimice la región y sitio de emplazamiento. Acá ustedes como analistas de proyectos, o sea, tienen que determinar cuáles son los mejores o qué factores van a influir sobre el proyecto. Entonces aquí solamente les estoy indicando, dando una lista de 300 factores de localización. Ustedes tienen que saber determinar exactamente cuál es el que más influye o cuáles podrían incorporarse adicionalmente. Entonces, ustedes los incorporan y además los analizan, ¿sí? Es razonable también considerar qué peso debe asignarse a cada uno de los factores analizados. Y ese es el afán que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cuánto le damos de ponderación? ¿Cuál es el más importante? Entonces, acá ya es una actividad ya de un poco más subjetiva, ¿no? Que da el analista a cada uno de los factores para la calificación que correspondiente. Vamos a estudiar, ¿sí? Fíjense, ir uno por uno, ¿sí? Y hacer las conexiones con los otros factores, etcétera. Eso se llama juego de simulación. Y como les reitero por tercera vez, ¿sí? Estos son temas de tesis de maestría o tema de tesis doctoral para determinar, o sea, los mecanismos de localización de un proyecto, ¿sí? Pero ya jugando, ¿sí? Jugando. Yo por el momento estoy dejando esto abierto porque luego vamos a jugar con estos factores que les estoy comentando, pero ligados a la etapa que corresponde a el estudio financiero, ¿sí? Por eso que como todos estos elementos normalmente confluyen en términos monetarios, entonces podíamos ver, ¿sí? qué podía ser desplazando otra zonita, incrementando los precios y ver el resultado ya en la determinación de la tasa interna de retorno o el valor actual neto. Entonces, por eso mismo que estoy dejando pendiente esto, porque lo vamos a ver posteriormente, pero sí les dejo abierta la posibilidad de establecer juegos de simulación automatizados en hoja Excel, de tal manera que podamos hacer variar, ¿sí? En diferentes ámbitos, con diferente puntuación, para obtener datos financieros. Y como no conocemos todavía, simplemente les doy un adelanto nada más. Los métodos que vamos a estudiar ahora se llaman el método cualitativo por puntos, que es el más elemental, donde se dan esos factores de ponderación, cuál de ellos va a tener mayor ponderación que otro, etcétera, etcétera, pero que en general no deben subir más allá de los 100%. ¿Para qué? Para poder trabajar con mayor facilidad, ¿no? Luego el método sinérgico, que les dije que es un método generalizado del método Brown-Gibson. Vamos a estudiar ahora el método cualitativo por puntos.
Bien. Para la aplicación de este método, inicialmente deben definirse los factores principales que, en opinión de los analistas, afectan significativamente al emplazamiento. Hemos estudiado varios de estos factores y a ellos pueden suprimir o agregar otros que, en función del tipo de proyecto que se esté haciendo y que tenga una preponderancia en la determinación del lugar donde tiene que ser emplazado un determinado proyecto. Y además, aquí tiene que utilizarse un análisis, elaborarse un análisis subjetivo, dice acá, ¿no? Para ponderar con un poco más o un poco menos a estos factores locacionales. ¿Cómo se va a hacer esto? En función de la experiencia que tenga también el analista de proyectos, ¿no? O sea, pueden agregar, pueden disminuir los factores de la lista. Bien, para nuestro ejemplo, dice, cada una de las regiones analizadas son calificadas en una escala de 0 a 10. Esto es bien importante, establecer una escala. Y en este caso vamos a establecer una escala de 0 a 10. 0 será pues muy malo, ¿cierto? Y 10 será lo mejor que existe. En este caso, por ejemplo, para poder calificar la materia prima, entonces vamos a calificar de esta manera. Disponibilidad total, 10 puntos. Disponibilidad del 80%, 8 puntos. Disponibilidad del 60%, 6 puntos. Y así sucesivamente hasta que no existe disponibilidad, 0 puntos. Entonces, esto nos va a permitir ya calificar, ¿no? ¿Sí? En este caso de Camargo, por ejemplo, Camargo, Tolomosa y Patcaya, en los 3 lugares hay disponibilidad de las 1000 toneladas métricas de uva. Por lo tanto, en los 3 proyectos van a calificar 10 puntos. Punto. ¿Sí? Para la calificación de un valor intermedio, por ejemplo, entre 6 y 8, ¿sí? Podrá ser la consideración de existir la posibilidad de conseguir de una comunidad cercana, entonces 7. Entonces, eso es un poco del análisis y la subjetividad de la persona y la inteligencia, además, ¿no? Y aquí les voy a presentar, o sea, cómo vamos a calificar. Vamos a ver el cuadro 26, lo tienen ustedes en toda la pantalla, ¿sí? Y es el método cualitativo de calificación por punto. Fíjense por columna. En la primera columna vamos a representar el factor, en la segunda columna el peso, esta es la ponderación que le voy a dar, y aquí el análisis para las 3 poblaciones que están con diferentes colores. Miren, para Camargo, para Tolomosa y para Patcaya en las siguientes 6 columnas. Muy bien, ¿qué factores vamos a estudiar? En primer lugar, sí, la materia prima disponible, la disponibilidad de materia prima. Luego, el transporte. Luego, la disponibilidad de servicios básicos. La mano de obra disponible y la eliminación de desperdicios, que son los factores que estamos suponiendo que son los más importantes para un proyecto. Ahora, ¿qué peso le vamos a dar? Aquí de manera absoluta, ¿sí? Le vamos a dar, expresado de manera absoluta en el peso, le vamos a dar 40%, ¿sí? Del peso total a la disponibilidad de materia prima. Al transporte, 20%. A la disponibilidad de servicios básicos, 15%. A la mano de obra disponible, 15%, y a la eliminación de desperdicios, 10%. De tal manera que el total de la suma de estos pesos no debe pasar de 100% en términos porcentuales y 1 en términos absolutos. Nosotros vamos a trabajar acá con términos absolutos. Bien. Empezamos entonces el primer ejemplo para la población de Camargo y habíamos indicado que vamos a calificar del 1, desde el 0 hasta el 10. Entonces, la disponibilidad de materia prima para Camargo dice que es en la calificación del 1 al 10, 9. En el transporte del 0 al 10, entonces 5, que será más o menos en promedio regular, algo así, ¿no? La disponibilidad de servicios básicos, la calificación del 1 al 10 va a ser 5. ¿Sí? Hay energía eléctrica, pero hay algunas interrupciones, algo así, ¿no? La mano de obra disponible la mano de obra disponible le voy a calificar por 4 porque no hay técnicos, hay muy poco técnico. Y la eliminación de los desperdicios voy a calificar con 8 porque hay reglamentos muy determinantes, ¿no? Para
para la región de Camargo. Entonces, ahora, ¿cómo obtengo esta ponderación? Multiplicando 0,40 por 9, 3,6. 20% por 5, 1. 0,15 por 5, 0,75. 0,15 por 4, 0,6. 0,10 por 80, 0,8. La suma de esta ponderación califica con 6,75. Para Tolomosa, calificamos con un poco menos. La materia prima, si bien hay disponibilidad, si hay, no pinta muy bien, tiene algunas dificultades, califico con 8. Pero el transporte es mejor que en Camargo, y califico con 6. La disponibilidad de servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, es mejor y califico con 6. La mano de obra disponible califico con 6. Hay más mano de obra especializada, ¿sí? En Tolomosa. Pero en cuanto a eliminación de desperdicios, baja un poco la ponderación porque no son tan rigurosos. ¿De acuerdo? Y luego simplemente multiplico, ¿no? 0,4 por 0 por 8, 3,2, 0,20 por 6, 1,2, 0,15 por 6, 0,90, 0,15 por 6, 0,90, 0,10 por 6, 0,6 y la suma 6,8. Señor Jonathan Espejo Quispe, ¿me escucha, verdad? Jonathan, ¿me escucha, verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Usted va a hacer pantalla, por favor, con estas calificaciones nomás que tenemos acá. Entonces, léame simplemente nada más, lea esto, por favor. ¿Cómo encuentra esta calificación? En la parte de Patcaya nos indica que la materia prima disponible tiene una calificación de 7. En transporte nos indica que tiene una calificación de 7 también. En la parte de la disponibilidad de servicios básicos nos tiene una calificación de 8 sobre 10. Y también en la parte de la mano de obra disponible nos tiene una calificación de 7, como también para la eliminación de desperdicios nos tiene una calificación de 6. Ahora, para tener una ponderación, lo que se hace es multiplicar el peso por la calificación en la parte de Patcaya, que sería del 0,40 por 7, dándonos un 2,8. En la parte de transporte también, dándonos un 0,20, multiplicando por la calificación dada de 7, dándonos una respuesta de 1,4. Y en la parte de la disponibilidad de servicios básicos del 0,15, multiplicado por 8, nos da un 1,2. Y en la parte de mano de obra disponible del 0,15, multiplicado por 7, nos daría un 1,05. Y en la parte de eliminación de desperdicios nos da el 0,10 por el 6 de calificación, dándonos un 0,6 de ponderación. Y así teniendo una sumatoria de las ponderaciones del 7,05. Muy bien. Muchas gracias. Usted es Espejo, ¿no? Muy bien, he considerado ya su participación. Sí, me ha seguido exactamente, es lo que quería conocer, si me habían seguido. Mire, me alegra mucho que me hayan seguido con detenimiento. Estas calificaciones de acá se hacen sobre la base del 0 al 10, como habíamos establecido. 0 cuando no hay nada, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera materia prima en Patcaya, le pongo 0, pues, ¿no? Porque no hay disponibilidad. Entonces, este 7, por ejemplo, que se ha calificado en función de la escala que hemos hecho hace un momento. Entonces, debe ser un poquito más aquí hemos hecho esa ponderación. Aquí está, ¿no? Si hay disponibilidad del 80%, 8 puntos. Si hay disponibilidad del 60%, 6 puntos. Pero aquí hay disponibilidad del 70%. Entonces, simplemente hago ese juego, ¿no? Hago ese jueguito lo más científico que se pueda. Y ahora nos toca, si sobre la base de estos resultados, de estas ponderaciones, indicar cuál es el que ha obtenido mayor puntaje. Como ustedes verán, el que ha obtenido mayor puntaje es Patcaya con 7,05. Entonces, desde ese punto de vista, nos será más conveniente hacer el proyecto en la localidad de Patcaya, porque tiene mayor puntaje, 7,05. Este método sinérgico que les estoy comentando acá es el método Brown-Gibson generalizado y tiene solamente una variante. En pocas palabras, si usted, esta calificación que vamos a aprender por este método a continuación, se utiliza esta formulación.
MPL se dice medida, corresponde a la medida de preferencia de localización, que va a ser igual a este factor crítico, multiplicado por un alfa por el factor objetivo, más 1 menos alfa por el factor subjetivo sub i. Esta es la formulita, por favor, si podrían ustedes anotar en este momento, si podrían anotar, sería una maravilla. Esto de acá, la medida de preferencia de localización, que va a ser igual, dice, al factor crítico sub i. Ese es el factor crítico. Factores objetivos, F sub O, y factores subjetivos, Fs sub i. Y alfa, sí, es un factor de preponderancia que va a ir desde 0 hasta 1. Y eso definen los expertos. Pero este factor crítico, sí, para este primer factor acá, este factor crítico, simplemente puede asumir el valor de 0 o de 1. Si este factor crítico no existe, entonces es 0 y consecuentemente ni se toma en cuenta la región. Pero si existe, entonces podemos calificar con 1. Entonces, esta es la variación para el método sinérgico del que estamos hablando. Los factores objetivos son aquellos factores cuantificables, sí, en términos monetarios, y vamos a ver enseguida. Es decir, cuánto cuesta el costo de transporte, el costo de compra de la materia prima, sobre todo referente a datos cuantificables. Ahí está, son datos cuantificables. Y vamos a ver enseguida, ¿no? Costo de operación, transporte, etc. Y su variación va a estar entre 0 y 1. Esos son los factores objetivos. Este factor alfa, sí, es el factor de preponderancia que va a estar entre 0 y 1 y van a definir los expertos. ¿Cómo se calcula el factor objetivo? Va a ser igual a 1 por el costo 1 multiplicado por la sumatoria de las inversas de los costos. ¿Qué es el factor subjetivo? Son factores de tipo cualitativo que son fácilmente cuantificables, que son clima, orden público, actitud de la comunidad. Hay que calificar también estos elementos porque al punto de ser proyecto muchas veces tienen mucha influencia, ¿no? Una actitud contraria a lo que queremos hacer con el proyecto por parte de la comunidad no nos van a dejar hacer. Y ustedes saben que es así, ¿no? En el campo al menos se opone la comunidad y no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver ahora cómo vamos a poder operar. Aquí está. Ejemplo, dice. El grupo de analistas que estudian el emplazamiento de una bodega de producción de vino espumante cuentan con la información que se detalla en el siguiente cuadro. Recomiendan los expertos que ese factor de preponderancia, no es proponderancia, que hay un error, es preponderancia, sea igual a 0,75, ¿cierto? Y consecuentemente, si este factor de preponderancia que le estamos dando a 0, que sea 0,75, va a ser 1 menos alfa igual a 0,25. Claro, si alfa es igual a 75, 1 menos 0,75 es 0,25. De manera que le estamos dando este factor de preponderancia, ¿sí?, del 75% a los factores objetivos y 25% a los valores subjetivos. Bien. Aquí están todos los factores que vamos a empezar a estudiar para este método. Sí, aquí está. Fíjense, en este caso, factores críticos, factores objetivos, factores cualitativos o subjetivos, ¿sí? Y ahora vamos a dar la información. Acá, aquí si existe o no, si existe es 1. Si no existe es 0 y pare de contar. Por ejemplo, aquí hemos agregado una cuarta columna más de las que estamos analizando. Camargo, Toromosa, Palcaya y las carreras. Bien. Pero vean ustedes, en las carreras no hay agua. Por lo tanto, su factor crítico es 0. Y como el factor crítico